Es la 1:30 de la tarde y es momento de continuar revisando los hechos que son noticia en el mundo ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos con los titulares. Tras reconocer que cometió graves errores y volver a pedir perdón, renunció el hasta ahora presidente de la región de Valencia en España, Carlos Mazón. Esto 5 días después del primer aniversario de la Dana, que devastó la zona y dejó 229 fallecidos. Las autoridades israelíes detuvieron esta madrugada a la ex jefa jurídica del ejército israelí, Yifat Tomer Yerushalmi, quien confesó haber filtrado el video en el que reservistas en una prisión presuntamente torturan y abusan de un detenido palestino. Esto al tiempo que se conoció que el hombre de las imágenes fue devuelto a Gaza sin testificar, tenemos reporte. En Afganistán, al menos 20 personas perdieron la vida y más de 500 resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 6,3 que golpeó el domingo el norte del país y dejó varias regiones sin electricidad. Solo 2 meses después de otro movimiento telúrico que dejó más de 2.000 fallecidos. En contexto analizamos las elecciones de Estados Unidos, las primeras desde que Trump inició su mandato y que podrían consolidar el poder del presidente en varios estados o fortalecer a los demócratas tras la derrota en 2024. Con nuestro compañero Patricio Peralta revisaremos cómo estos comicios marcan un primer paso a lo que serán las elecciones de medio mandato en 2026. Comenzamos en España porque tras 1 año y 5 días de la Dana que devastó a Valencia, el presidente regional Carlos Mazón presentó su renuncia. Una dimisión exigida desde la catástrofe cuyo impacto, según los ciudadanos y la oposición, pudo mitigarse si las autoridades hubieran lanzado las alertas a tiempo. Mazón volvió a reconocer errores y a pedir perdón, pero al tiempo lanzó parte de la responsabilidad al gobierno del presidente Pedro Sánchez, que dijo lo dejó solo por estrategia política. William Gasón nos amplía. Una decisión esperada desde hace largo tiempo por las familias de víctimas llegó este lunes. Carlos Mazón renunció a su cargo de presidente de la Generalitat de Valencia 1 año después de la tragedia de la Dana. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, pero ya no puedo más. El catastrófico evento climático dejó 229 muertos, mientras la ciudadanía ha considerado a Mazón como responsable de la gestión del desastre. En especial cuestiona el retraso con el que la población fue avisada sobre la gravedad del temporal. Una mejor reactividad hubiera podido salvar vidas, denuncian las familias de las víctimas que estaban pidiendo su dimisión desde hace 1 año. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas, afirmó que seguirá luchando para que Mazón sea judicializado. En Aldaya, municipio más afectado por la tragedia, los habitantes también piden justicia. Yo creo que tendría que haber dimitido hace ya mucho tiempo. Lo he visto una maniobra así desesperada a última hora y además veo como que echaba las culpas hacia afuera. Que la dimisión está muy bien, pero que tienen que hacer justicia, porque las muertes pues están ahí. Mientras Mazón mantenga su puesto de diputado y preserve su aforamiento, solo podría ser procesado por el Tribunal Superior de Valencia. Por otro lado, el renunciante no convocó a elecciones anticipadas, sino que pidió a la mayoría del Partido Popular y de Vox a que estos sean los que elijan un nuevo presidente. Continuamos en España porque durante la primera jornada del juicio en su contra, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se declaró inocente de los delitos que se le imputan en un proceso por la presunta filtración de información sobre una investigación por fraude a la Hacienda en contra de Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El proceso irá hasta el 13 de noviembre y busca determinar si García Ortiz filtró un correo en el que González Amador proponía un pacto al fiscal y reconocía que había cometido 2 delitos contra Hacienda buscando una rebaja en la condena.
Cambiamos de tema, vamos a Israel porque las autoridades forenses del país confirmaron que los restos recibidos el domingo de manos de Hamás a través de la Cruz Roja pertenecen a otros 3 rehenes que el grupo islamista mantenía en la Franja de Gaza. Se trata de 3 soldados que fueron asesinados en el ataque del 7 de octubre de 2023. A su vez, Tel Aviv entregó los cuerpos de otros 45 palestinos, lo que eleva a 270 el número de restos que Israel ha devuelto como parte del acuerdo de cese el fuego. También en Israel, la exabogada general militar Yifat Tomer Yerushalmi permanecerá bajo arresto hasta este miércoles junto al exfiscal militar en jefe, el coronel Matan Solomosh, luego de ser detenidos bajo sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración de imágenes que supuestamente muestran el abuso de un prisionero palestino en el campo de detención desde Teiman el año pasado. Este lunes se informó que el palestino en cuestión fue devuelto a Gaza sin testificar. Nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz nos amplía desde Jerusalén. El rostro de Yifat Tomer ocupa las portadas israelíes. Hasta el viernes era la abogada general del ejército, pero ahora pasará 3 días detenida y está bajo investigación por aprobar filtrar un vídeo desde Teimán, conocido como Cárcel de los Horrores o el Guantánamo israelí. Este vídeo, emitido por Canal 12, permitió en julio de 2024 conocer el abuso sexual y las torturas que había sufrido un palestino de Gaza por parte de varios guardias. Entonces llegó a movilizar a políticos, ciudadanos de extrema derecha que atacaron desde Teimán y otra base militar en defensa de estos soldados. Y hoy la paradoja es que la investigación no se centra en ellos, no se saben sus nombres, no están bajo ninguna restricción legal, mientras que el caso persigue la filtración y la abogada, de forma declarada, es objeto de un linchamiento mediático y político. Netanyahu ha dicho que la filtración es el ataque propagandístico más severo contra Israel. Su ministro de Defensa dijo que se asegurará de que se haga justicia contra quienes difamaron a los soldados. Son decenas los mensajes que amenazan a esta exabogada y aprovechan también para cargar contra la fiscal general del Estado. Está en la mira del gobierno y del Likud de Netanyahu desde hace tiempo y la culpan de la desaparición de Yifat Tomer. Anoche, por unas horas, no se encontraba a esta exabogada militar. Hubo una gran búsqueda policial, se sabe que dejó una nota escrita, pero la policía sospecha de un montaje para tirar su teléfono al mar. Tanto ella como el fiscal jefe militar estarán en prisión preventiva hasta el miércoles por, cito textual, el peligro que representan y el temor a que puedan interferir en el caso, pues no solo se les acusa de la filtración, sino de falsear la investigación interna sobre el vídeo. En Afganistán, un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte del país este lunes. El movimiento telúrico provocó al menos 20 muertos y cientos de heridos, pero el balance sigue siendo provisional. Un nuevo golpe para esta nación asiática ya afectada por un terremoto que dejó más de 2.000 víctimas a finales de agosto. En la plaza de la mezquita azul de Mazar-e-Sharif, los habitantes constatan los daños. Esta joya del siglo XV, con sus brillantes azulejos, ha quedado severamente dañada por el terremoto de magnitud 6,3 que ha sacudido el norte de Afganistán, cerca de la ciudad de Holm. El temblor se sintió hasta en la capital, Kabul. La catástrofe ha causado numerosas víctimas. Según el Ministerio de Defensa afgano, los equipos militares y de ayuda de emergencia llegaron a la zona y han empezado las operaciones de rescate. Según los primeros informes, unas 320 personas resultaron heridas y se confirmaron más de 20 muertos, cuyos cuerpos fueron trasladados al hospital. Los equipos de rescate siguen trabajando y es probable que estas cifras cambien. Los equipos médicos han llegado a la zona afectada y, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Salud, todos los hospitales de los alrededores han recibido la orden de estar preparados para recibir a más pacientes. El sismo ocurre solo unos meses después de uno de los terremotos más mortíferos de la historia de Afganistán. En agosto, un temblor de magnitud 6 causó la muerte de más de 2.200 personas y destruyó cerca de 7.000 viviendas en el este del país, según las autoridades afganas. Los talibanes, que volvieron al poder en 2021, fueron muy criticados por la falta de ayuda y la lentitud de los servicios de rescate. Afganistán es un país especialmente vulnerable a los terremotos, ya que se encuentra ubicado sobre 2 fallas tectónicas activas.
Samia Suluhu Hassan fue investida este lunes como presidenta de Tanzania tras su triunfo electoral en los polémicos comicios del 29 de octubre, en el marco de los cuales se registraron violentas protestas y murieron al menos 150 personas según las autoridades. Sin embargo, la oposición denuncia casi 800 muertos. La mandataria juró el cargo para un periodo de gobierno de 5 años. Los detalles en el siguiente informe de Almari Ángulo. Samia Suluhu Hassan juró como presidenta de Tanzania. En el acto de investidura que se cumplió en la base militar de Chamwino, ubicada en Dodoma, la capital administrativa de esta nación africana, la mandataria de 65 años aseguró que continuará con su llamada filosofía de las 4 Rs: reconciliación, resiliencia, reformas y reconstrucción, la cual implementa desde su llegada al poder en 2021, tras la muerte de su predecesor en el cargo, John Magufuli. Yo, Samia Suluhu Hassan, juro que seré fiel a la Unión Democrática de Tanzania y que perseveraré, protegeré y lucharé por la Constitución de la República Unida de Tanzania, tal como lo estipula la ley. El triunfo electoral de la mandataria se dio con cerca del 98% de los votos a favor. En marzo de 2021, cuando pasó de ser vicepresidenta a jefa de gobierno, reconoció el legado de Magufuli. Tuve la suerte de ser vicepresidenta de Magufuli. Era un líder que nunca se cansaba de enseñar y de predicar con el ejemplo. Me enseñó mucho, fue mi mentor y me preparó adecuadamente. En medio de los polémicos comicios, se desencadenaron violentas protestas en todo el país. Su contienda en las urnas fue solo contra candidatos de partidos minoritarios, luego de que sus principales rivales de los 2 partidos de la oposición resultaran descalificados. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mantenido ambiguo sobre si planea ataques dentro de Venezuela. Desde hace meses, Washington ha desplegado unidades militares en el Caribe mientras lleva a cabo ataques contra lo que dice son embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas. El despliegue en la región es el mayor en décadas, mientras el gobierno de Nicolás Maduro denuncia que Trump busca un cambio de régimen. El domingo, el republicano aseguró que Maduro tiene los días contados como presidente de Venezuela. Veamos. Desde el Air Force One, preguntas sin respuesta. ¿Dará a Estados Unidos luz verde a los ataques contra Venezuela? ¿Y planea Donald Trump derrocar a Nicolás Maduro? En declaraciones durante un vuelo de Florida a Washington, Trump se mantuvo ambiguo sobre cualquier plan de ataque. Hay planes de ataque en el futuro. ¿Cómo podría responder a una pregunta como esa? ¿Hay planes para un ataque contra Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría a todos ustedes? Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo más de una docena de ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en lo que dice ser una misión contra el narcotráfico y el terrorismo, pero aún no ha dado pruebas de que los barcos fueran una amenaza. También ha enviado buques de guerra a la región, lo que ha suscitado dudas sobre los planes de la Casa Blanca. El domingo, en una entrevista con el programa 60 Minutes de la CBS, Trump negó que esté pensando en entrar en una guerra con Venezuela. ¿Se trata de detener el narcotráfico o se trata de deshacerse del presidente Maduro? No, se trata de muchas cosas. Este es un país que ha permitido que sus prisiones se vacíen en nuestro país. Para mí, eso sería casi lo más importante. En lo que respecta a Venezuela en particular, ¿los días de Maduro como presidente están contados? Yo diría que sí, creo que sí. Para Maduro, los motivos de Estados Unidos son claros. El mandatario afirma habitualmente que Estados Unidos quiere derrocarlo. Y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la 4ª reserva de gas del mundo. Maduro, en el poder desde 2013, no es ajeno a las críticas de la oposición y la disidencia. En medio de la escalada con Estados Unidos, ha movilizado a las tropas venezolanas al tiempo que sigue beneficiándose del apoyo militar de países como Rusia, Irán y Cuba.
El director del Centro de Medicamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el Dr. George Titmarsh, renunció sorpresivamente el domingo, luego de que funcionarios federales comenzaran a revisar lo que un portavoz del gobierno calificó de serias preocupaciones sobre su conducta personal. El viernes, el funcionario había sido suspendido del cargo y la dimisión se produjo el mismo día en que una farmacéutica vinculada a uno de los ex socios comerciales de Titmarsh presentó una demanda alegando que hizo declaraciones falsas y difamatorias durante su tiempo en la FDA. El texto alega que Titmarsh utilizó su cargo en la FDA para llevar a cabo una vieja venganza personal contra el presidente del Consejo de Administración de Aurinia Pharmaceuticals. Brasil se prepara para la COP30 en Belém, pero la tragedia del 28 de octubre en Río de Janeiro, donde una mega operación policial en las favelas dejó más de 130 muertos, enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad de la violencia urbana. ¿Está la capital paraense lista para recibir a líderes mundiales en medio de estos riesgos? Samuel Salgado Castro tiene los detalles. A solo días de la edición número 30 de la COP, la principal convención de la ONU sobre cambio climático, la ciudad de Belém no puede permitirse errores. Con 40.000 visitantes esperados, incluyendo decenas de jefes de Estado, la ciudad amazónica acelera preparativos en seguridad con el recuerdo vivo de la trágica operación policial del 28 de octubre en Río de Janeiro, en la que murieron más de 130 personas. El fantasma de Río acecha. Belém, con sus periferias expuestas al narcotráfico amazónico, invierte miles de millones de reales en sistemas de vigilancia expandida, patrullajes preventivos en ríos como el Guamá y entrenamientos para emergencias, como el rescate de rehenes dirigido por el Batallón de Élite de Operaciones Especiales de la Policía y un simulacro de atentado con bomba en un centro comercial coordinado por el Comando Militar del Norte. Todo el país se ha movilizado por la COP30. La Fuerza Aérea, por ejemplo, recibió a 1.000 militares procedentes de diversas partes de Brasil. Pero el crimen organizado no es la única amenaza para el evento. Los elevados precios de la vivienda en esta ciudad han sembrado la incertidumbre en los últimos meses sobre el nivel de participación. Líderes como el presidente austriaco Alexander Van der Bellen no asistirán a la COP30 debido a la logística asociada. Los organizadores trabajan para convertir cruceros, iglesias e incluso moteles de paso en alojamientos temporales para paliar la escasez. A pesar de las dificultades, Brasil espera que la ubicación de Belém, al borde de la selva tropical, contribuya a centrar la atención en las amenazas que enfrenta uno de los ecosistemas más vitales del mundo. Continuamos con En Contexto. En Contexto vamos a analizar hoy las elecciones de Estados Unidos y por qué son tan importantes. Por ello ya me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Vamos a iniciar entonces con este tema que sin duda pues es una prueba de fuego para los demócratas, pero también algo tiene que ver la gestión de Donald Trump. Patricio, ¿por qué son tan relevantes estos comicios? Así es. Primero porque son las primeras elecciones desde que Trump asumió el poder en enero de este año. Hay descontento, pero también hay respaldo hacia el republicano y eso se verá justamente en las elecciones de este martes. Desde elección de gobernadores, jueces, alcaldes y otros cargos locales, estos comicios marcan la geografía política electoral y podrían dividir aún más a la sociedad estadounidense, porque más de la mitad de los estados celebrarán elecciones este 4 de noviembre. Los resultados finalmente, ¿qué van a significar? Bueno, primero, o un importante rechazo o una rotunda aprobación de su agenda para este segundo mandato de Donald Trump. Para el Partido Demócrata también es su mayor oportunidad para afirmar su viabilidad como un partido opositor consolidado, o por el contrario, la victoria de los republicanos los ayudará a llegar mucho más fácil y con mucha más energía cuando sean las elecciones de medio mandato el próximo año. Empecemos explicando algunas de las elecciones claves de este martes. Son varias, pero algunas son más importantes. Por ejemplo, la disputa por la alcaldía de Nueva York tomó relevancia porque más de 107,000 votantes se registraron por primera vez este año para las elecciones primarias. Los candidatos: el joven demócrata Zohran Mamdani, que ganó las primarias de los azules; el candidato republicano Curtis Sliwa, y quien perdió ante Mamdani en las primarias, Andrew
Cuomo. El alcalde Eric Adams también forma parte de esta contienda, pero se retiró, aunque su nombre seguirá apareciendo en la boleta electoral. Quienes lideran estas encuestas son Mamdani y Cuomo, que en teoría parecería que sería una disputa entre demócratas, pero veremos que no es tan así. Mamdani, de 34 años, ha ganado un amplio respaldo por parte del sector joven, votantes jóvenes, y entre sus propuestas centrales está la accesibilidad de la vivienda. Y se ha descrito, él ha descrito la guerra en Gaza como un genocidio. Esto le ha costado críticas, sobre todo por parte de la comunidad judía en Nueva York, que es la más numerosa en Estados Unidos. Ahora, sobre Andrew Cuomo, sorprendentemente recibió un sutil respaldo de Trump al decir, el presidente dijo que le gustaría que Cuomo ganara las elecciones, mientras que ha tachado de comunista a Mamdani. Otro respaldo que también recibió Cuomo fue del actual alcalde Eric Adams. Cuomo se ha centrado sobre todo en la seguridad pública y promete contratar a 5,000 oficiales más para la policía de Nueva York. Varias encuestas dan ventaja a Mamdani y analistas creen que encarna el espíritu del momento a nivel político en toda la nación. Escuchemos. Mamdani es una figura política atípica que encarna a la perfección el espíritu del momento, ¿no les parece? Estamos en un punto en el que una voz fuerte contra Trump en la ciudad más grande de Estados Unidos va a ser noticia. Un candidato musulmán a la alcaldía de Nueva York es un acontecimiento importantísimo, sobre todo ahora que la guerra de Gaza monopoliza la atención mundial y domina por completo la forma en que la izquierda internacional percibe las cosas. A estas elecciones llega el brazo de Trump, que dijo que si gana Mamdani lo deportaría y pues que tampoco facilitaría los fondos federales. Incluso Trump declaró que deseaba que tanto Adams como Sliwa, el candidato oficial de los republicanos, se retiraran de esta contienda para que se pueda derrotar a Mamdani, siendo pues Cuomo su carta para Nueva York. Es bien interesante cómo se mueve la política, pero ahora entonces vamos a las elecciones de gobernadores, sobre todo de 2 estados. Así es, en Nueva Jersey la contienda es entre el republicano Jack Ciattarelli y la demócrata Nikki Sherrill. Esta votación se considera una prueba decisiva para medir la opinión de los votantes sobre Trump ya a nivel de gobierno. Sherrill ha sido representante federal durante 4 mandatos y es expiloto de helicópteros de la Armada. En 2021, Ciattarelli estuvo a tan solo 3 puntos porcentuales de derrotar al demócrata Phil Murphy, esto en las elecciones pasadas. El estado ha elegido a menudo un nuevo gobernador que contrarresta al partido que ocupa la Casa Blanca. Por ejemplo, Murphy, durante el primer mandato de Trump fue electo y antes Chris Christie fue electo mientras era la presidencia de Barack Obama. Es decir, se alternan el poder entre republicanos y demócratas. Ahora, en Virginia también se elige esta autoridad y será por primera vez una mujer, lo que será histórico para el estado, con la representante demócrata Abigail Spanberger y la vicegobernadora republicana Winsome Earl Sears como candidatas justamente a este cargo. Las campañas pues abordan cuestiones sobre políticas escolares y derechos de las personas trans. Los sondeos anticipan una ventaja de la candidata demócrata en un territorio donde Trump no ha sido favorecido en las últimas 3 elecciones presidenciales. Ambas elecciones, tanto de Virginia como de New Jersey, entran en disputa también cuando son 27 gobernadores los republicanos frente a 23 demócratas. Patricia, otra elección que sin duda es fundamental es la de California, con la modificación de su mapa electoral. Así es, los electores de California deciden si aceptan o no la propuesta del gobernador Gavin Newsom para rediseñar los límites de los 52 distritos de este estado. Esto añadiría hasta 5 escaños a los demócratas en la Cámara de Representantes. La propuesta 50, como se ha denominado, según dijo Newsom, responde a un nuevo mapa electoral de Texas que los republicanos estatales aprobaron en agosto para mantener el control republicano en la Cámara de Representantes, justamente con las elecciones de mitad de mandato del próximo año. ¿Cómo sería en el caso de California? Según el mapa actual, los republicanos dominan gran parte del interior de California, como podemos ver en el mapa de acá, mientras que los demócratas controlan la costa, justamente, y las principales ciudades. El mapa propuesto, que lo tenemos al lado derecho, pues traslada varios distritos del interior y del sur a los demócratas, consolidando a los votantes republicanos en menos distritos, pero en un mayor tamaño. Entonces, así se organizó el nuevo mapa, que será objeto de votación justamente. Como podemos ver, es predominantemente azul en varias partes que antes eran de los republicanos. Esto sucede
porque, por ejemplo, el Distrito 3, con una ligera ventaja republicana, y el Distrito 5, sólidamente republicano, se van a fusionar en un único distrito fuertemente republicano, mientras que varios distritos que antes eran republicanos, pero no tan fuertes, se van a dividir y pasarán a pertenecer a territorios de mayoría demócrata. La disputa política ha desatado una creciente competencia entre los estados justamente por manipular los distritos electorales y aprobar nuevos mapas fuera del calendario habitual, que esto se hace normalmente cada 10 años. Y hay otros estados que analizan esta misma posibilidad. Ahora, dentro de estas elecciones que se van a realizar el día de mañana, tenemos también a Pensilvania, y ahí está en juego la continuidad de 3 magistrados del Tribunal Supremo. Estas 3 elecciones de retención, como se les denomina, en las que los votantes deciden si conceden a un magistrado otro mandato de 10 años, pues tiene implicaciones para el equilibrio de poder en el Tribunal Supremo Electoral, en el Tribunal Supremo Estatal, perdón. Actualmente los demócratas tienen una mayoría de 5-2 en el tribunal, y justamente son 3 los que se presentan a esta reelección, que son demócratas. Patricio, todas estas elecciones pues han generado un gasto en publicidad que llega a puntos históricos en algunos casos. ¿Qué es lo que dicen las cifras? Así es. Hay cierto descontento justamente por esto. En Virginia, por ejemplo, Spanberger y sus aliados han gastado $50 millones en anuncios en comparación con los $25 millones gastados por la candidata republicana, según la empresa de seguimiento publicitario AdImpact. En Nueva Jersey, Shirley y grupos afines han invertido $61 millones en espacios publicitarios desde junio, frente a los $41 millones invertidos por el republicano. California, $94 millones en comparación con los $37 millones en anuncios que se oponen justamente a la medida de redistribución del mapa. En Pensilvania también, aunque es un poco más difícil rastrearlo, pero los demócratas y los grupos aliados han superado a sus oponentes en publicidad por un margen de 4-1 este año, según AdImpact. Y según todas estas cifras, pues son los demócratas los que han tenido una mayor inversión, un mayor gasto de publicidad en esto frente a los republicanos, aunque recientemente Donald Trump también se habla de que inyectó una gran cantidad de dinero para la publicidad en estas diferentes elecciones, tanto de gobernador, alcalde, como las de Pensilvania. Esto justamente en medio de una crisis por el cierre del gobierno, con la falta de acceso a los alimentos, que a los votantes justamente le ha generado un poco de molestia que se gaste este tipo o esta cantidad más bien en publicidad. Pues sin duda, Patricio, nosotros vamos a estar muy pendientes de esos resultados mañana. Muchas gracias por toda esta ampliación. A ti, Valentina, ya nos vemos. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Así cerramos este bloque, pero quédense que volvemos en breve con otro informativo.